Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a una nueva lección de nuestra escuela bíblica de día jueves por la noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos por estos medios virtuales, ¿verdad? Sé que cada uno probablemente está en casa o en el trabajo, donde quiera que andemos o donde quiera que veamos este video después en diferido, pero la bendición que tenemos es de poder acercarnos a la palabra del Señor, a seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, esta es la tercera parte del tema o del cuadro grande de la importancia del cuerpo humano. ¿Ok? Estamos hablando, acuérdense, de la triple naturaleza del hombre y aún estamos trabajando un poco todavía en el tema del cuerpo, el ámbito del cuerpo. Todo lo que hemos visto, los sentidos, todo ha tenido que ver con el cuerpo. Y hemos visto un poco todo cómo Dios creó nuestros cuerpos. El pecado corrompió nuestros cuerpos y cómo Dios está restaurando estos cuerpos y nos ha dado promesas hermosas en relación a nuestro cuerpo. Entonces oremos y pongámonos en la mano del Señor y sigamos trabajando en lo que veníamos ya estudiando, ¿ok? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, bendito y maravilloso Señor, por tu amor, tu misericordia, por la gracia que extiendes hoy, Señor, para que podamos recibir lo que no merecemos, Señor, tu palabra. Señor, la instrucción que encontramos en ella no podemos ganarla, no podemos pagarla por nuestros propios medios, Señor, sino solamente por tu gracia. Acercarnos a ella es un don inmerecido, Señor. Por eso tenemos gratitud en el corazón. Te pedimos que nos enseñes, te pedimos que nos muestres en ella todo aquello que buscas y pides de nosotros. Habla a cada corazón, háblame a mí, Señor. Enséñanos hoy en tu palabra a confiar en ti y sobre todo a podernos consagrar, dedicar, rendir por completo a ti en todo lo que somos, en todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que hacen el tiempo y el esfuerzo de poderse conectar a estas lecciones, aquellos que llenan sus cuestionarios, sus trabajos, Señor, aquellos que dedican su tiempo para analizar, meditar en tu palabra, Señor, bendícelos con una porción especial para ellos. Gracias te doy en el nombre de Jesús, quédate con nosotros, amén y amén. Bueno, la semana pasada tuvimos una lección preciosa. Vimos cómo Dios bendice el cuerpo humano o ha dado estos regalos o estas bendiciones para el cuerpo humano. Vimos, por ejemplo, que Dios bendice al cuerpo con la capacidad de tener hijos, de engendrar hijos. Y veíamos que no solamente se refiere a hijos naturales, pues si no los tenemos, Dios nos da la capacidad de poder ser de bendición para otros y que se conviertan de alguna manera, si es así su voluntad, en hijos espirituales. Es decir, gente que de alguna forma nos va a seguir o vamos a ser ejemplo en amor, en fe, en valores para otros, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como el apóstol Pablo, por ejemplo, fue un padre espiritual para Timoteo. Y como decíamos, mucho de esto se ha de alguna manera tergiversado y ahora la gente enseña que ser padres espirituales es tener una super cobertura y la gente se mete en problemas si los contradice o si de alguna manera les pregunta algo, ¿verdad? O opina diferente a ellos, y en eso no consiste el ser padres espirituales, sino en ser ejemplos de amor, de fe, ser un testimonio para otros y orar por otros, ¿verdad? Como lo hacía el apóstol Pablo, orando con dolores de parto, decía, ¿verdad? Básicamente por los nuevos creyentes, a modo de que pudieran volver de donde quiera que se hubieran perdido en sus pensamientos, ¿verdad? O se habían equivocado en el camino. Eso es ser un padre espiritual. Y Dios nos bendice con esa capacidad de poder ser padres, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? También vimos que el Señor bendice el cuerpo humano cuando renueva las fuerzas, la vida, ¿verdad? Veíamos las ocasiones especiales en las que el Señor levantó a gente entre los muertos. Y nosotros creemos, queridos hermanos, que Dios puede seguir haciendo eso. Creemos que Dios en su providencia puede dar o proveer milagros sobrenaturales. Claro que sí, lo creemos. Creemos que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y tanto en lo natural como en lo espiritual, Dios es Dios y no está limitado a ninguna cosa en la creación, ¿verdad? Él es lo que Él es. Él es el yo soy. Él puede ser lo que quiera y puede romper las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, porque Él es Dios, está sobre todas las cosas. Así Dios puede renovar nuestra vida, tanto natural como espiritual, nuestra fuerza, nuestra salud, ¿verdad? Por supuesto. Vimos que Dios
ha bendecido el cuerpo humano con la capacidad en Cristo de poder vencer al pecado, es decir, de no seguir siendo esclavos del pecado. Nuestro cuerpo, aunque mortal, aunque finito, aunque débil de alguna otra manera, ahora en Cristo es una nueva criatura y ahora en Cristo tiene el poder suficiente para poder prevalecer por sobre el pecado y el mundo. Eso Dios lo hace a través de nuestro cuerpo en Cristo, y hago mucho énfasis en Cristo, porque no saldríamos de ningún lugar o no llegaríamos a ningún lugar si nos pusiéramos a pensar que vencemos al pecado en nuestras propias fuerzas. No lo hacemos en eso, lo hacemos a través de Cristo, a través de su sangre, de su fuego, de su agua. Así es como vencemos al pecado. Pero el hecho es que Dios bendijo el cuerpo humano con la capacidad de poder prevalecer sobre el pecado en Cristo. ¿Ok? Ese fue el tercer punto. El cuarto punto, vimos que Dios bendice el cuerpo cuando nos da la oportunidad de convertirnos en un espíritu con Él. ¿Se acuerdan que leímos eso en 1 Corintios, verdad? Nos volvemos un espíritu con Él, nos hacemos uno con Él. Somos parte del cuerpo de Cristo. ¿A través de qué? A través de los cuerpos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Mientras estamos en esta tierra, en este plano terrenal, temporal, utilizamos nuestros cuerpos para congregarnos, para servir, para abrazar, para amar a otros, ¿verdad? Para ser parte de ese cuerpo, de esa comunidad en Cristo, ¿verdad? Así es que Dios nos ha bendecido también en nuestro cuerpo con la capacidad de ser uno con Él. También Dios nos ha dado la bendición de que nuestro cuerpo pueda ser un templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es importante porque decíamos que el templo es un lugar de adoración, de alabanza. Y eso es lo que debe ser nuestro cuerpo, un lugar en el que exaltemos al Señor. Obviamente tenemos todas estas cosas de debilidad, tenemos estas cosas de pecado en nosotros, ¿verdad? Inclinaciones, de repente malos pensamientos, pero todo eso no anula el hecho de que podemos ser un templo para el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos esto que estamos aprendiendo, la capacidad en Dios de poder ser santificados, de poder ser santos, consagrados en Él. Y cada día es el trabajo que debemos hacer. Si cada día tenemos malos pensamientos, cada día tenemos que ir al Señor para que el Señor nos limpie, nos lave, purifique nuestra mente y que nuestro templo sea un templo santo, ¿ok? Sea un templo que no tenga imágenes. Si ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, por ejemplo, una de las visiones, una de las formas que Dios mostró era que el pueblo tenía en realidad ídolos adentro del templo, ¿verdad? Y una figura de animales y todas esas cosas, que no era otra cosa más que la idolatría de la nación, la idolatría del pueblo. Es decir, el templo estaba lleno de imágenes, lleno de idolatría. Y pues eso se quita cuando nosotros aprendemos a clamar, a vivir clamando la preciosa sangre de Jesús, a ser justificados, santificados, consagrados cada día a través de la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? De su sangre, de su fuego y de su agua. Entonces, eso limpia nuestros cuerpos, limpia nuestro templo y nos ayuda a estar consagrados para con el Señor. ¿Ok? El punto número 6 que vimos era que Dios bendice el cuerpo humano con la capacidad de sufrir por Él, ¿verdad? De sufrir por su nombre. Y veíamos el caso, si se acuerdan, lo mencionamos, el caso del profeta Urías, ¿verdad? Que Dios levantó en medio de la generación del profeta Jeremías para hablar en contra de la nación a causa de su pecado. Y vimos cómo el rey Joacim, básicamente el rey Joacim fue quien se molestó, se enojó, lo torturó, ¿verdad? Lo persiguió. Básicamente murió como un mártir el profeta Urías a causa de hablar la verdad, hablar la palabra del Señor. ¿Y qué pasa con eso, queridos hermanos? Que la Biblia es muy clara que muchas veces, óiganme, muchas veces el sufrimiento no va a venir provocado por nuestras elecciones, porque hablamos que esas son otras cosas, ese es otro tema. Pero muchas veces el sufrimiento no viene a causa de nuestras malas elecciones. Muchas veces el sufrimiento viene a causa de pararnos firmes en la verdad, de pararnos firmes en el Señor, de no ceder ante el mundo. Y eso produce persecución, produce burla, produce que nos menosprecien, ¿verdad? Cuando de alguna u otra manera la gente no entiende o realmente no le interesa entender que nuestra prioridad probablemente sea el Señor. Y eso va a producir que la gente nos menosprecie y nos mire de menos. Ese tipo de sufrimiento, a ese es al que me estoy refiriendo cuando digo que Dios le da al cuerpo la capacidad de poderlo sufrir, de poderlo soportar.
y no solamente de poderlo soportar, sino de ser vencedores aún en medio de la tribulación y de la adversidad. ¿Ok? Entonces eso es importante porque Dios le ha dado al cuerpo humano esa capacidad también en Cristo. Ahora, noten que todo esto que estoy hablando, esto es muy importante, muy interesante. Todas estas cosas, estas bendiciones de las que estoy hablando, están contenidas básicamente en Cristo. O sea, en Él se puede lograr un nivel o una dimensión mucho más alta y más profunda de este tipo de bendiciones, ¿verdad? En Cristo podemos ser renovados en nuestra fuerza. En Cristo podemos ser ejemplo de amor y de testimonio para otros, ¿verdad? En Cristo podemos vencer el pecado. En Cristo somos uno en Él, ¿verdad? En su cuerpo. En Cristo podemos ser un templo y morada del Espíritu Santo. Y obviamente a través del Señor Jesucristo podemos obtener esta bendición en medio del sufrimiento y de los padecimientos. ¿Ok? Entonces, queridos hermanos, eso es importante. Ahora vamos a seguir desde ahí. Me tomé estos minutos porque esta es la segunda o la tercera parte de toda esta serie. Y con esta, Dios mediante, vamos a terminar. Entonces, quería tomarme estos minutos para poder resumir un poco todo lo que vimos la semana pasada, porque lo que vamos a ver ahora es básicamente continuación de lo siguiente. ¿Ok? Entonces, miren esto. Vámonos por favor a 2 de Corintios. 2 de Corintios 4. Ok, 2 de Corintios 4. Seguimos hablando un poco sobre cómo Dios nos bendice o bendice el cuerpo con la capacidad de poder sufrir por Él o poder padecer por Él. Y esto no es una teología de exaltar solo el sufrimiento, como muchos piensan, porque hay personas que exaltan que solamente a través del sufrimiento se puede conocer al Señor. No. Hay que ser muy claros, hay que ser muy enfáticos. Hermanos, el Señor es un balance perfecto. ¿Ok? Produce en nosotros placer y nos permite tener placer o bien, digámoslo así, pero también al mismo tiempo es necesario en cierta forma el dolor, el sufrimiento de nuestras vidas para poder crecer, para poder mejorar, para poder llegar a conocer realmente al Dios que sana, al Dios que liberta, al Dios que restaura. Nunca pudiéramos ser restaurados si antes no hemos sido quebrados en alguna cosa, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa, y eso lo he dicho siempre yo, y es mi forma de pensar, y se las comparto a ustedes. Si a ustedes les sirve, pues tómenla, ¿verdad? Vivimos en un mundo de dolor, queridos hermanos. O sea, vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. Desde que nacemos, venimos en dolor. O sea, los dolores de parto por los que pasa una mujer, ¿verdad? Es una representación, una figura del dolor al que se viene a este mundo, porque es un mundo de sufrimiento y de dolor. El Señor Jesucristo dijo que en este planeta, en este mundo, ¿verdad?, íbamos a tener sufrimientos, íbamos a tener padecimientos, aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. ¿Ok? ¿Y por qué el Señor hace énfasis en eso? Porque eso es algo que no se va a quitar hasta el día de la era perfecta, hasta el día que el Señor venga por nosotros, el Señor nos lleve a su presencia. Ese día se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor y entonces entramos a un plano donde hay plenitud total, que es el cielo básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es importante recalcar, hermanos, que vivimos en un mundo de dolor. O sea, no podemos evitar el dolor en este planeta. Podamos tener lo que queramos tener, todo el dinero que queramos, todas las posiciones que queramos, todas las propiedades que queramos, las comodidades que usted quiera, podemos tenerlas, pero eso no va a evitar que haya dolor y sufrimiento en la vida del ser humano, porque vivimos en un mundo de dolor. ¿Ok? Entonces, si vivimos en medio de un mundo de dolor, si vivimos en un planeta o en una dispensación del dolor, si lo quieren llamar así, ¿ok? Si vivimos en ese tiempo, en este tiempo de la historia, ¿verdad?, del humano, que vivimos en dolor después del pecado, ¿verdad?, a causa del pecado. Si vivimos en esa época del dolor, en esa era del dolor, entonces ¿no creen ustedes que es una hermosa promesa encontrar que a través de esos sufrimientos podemos encontrar aspectos de Dios que de otra manera no encontraríamos? O sea, lo que estoy tratando de decirles es bastante complicado de aceptar, de asimilar, y yo lo entiendo, pero miren, lo que les quiero decir con esto es, vivimos en el dolor, en una tierra de dolor, pero qué bendición es
que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, queridos hermanos, podemos encontrar en ello el bien de Dios. Podemos encontrar en ese sufrimiento, en esa aflicción en el mundo, al Dios que nos consuela, al Dios que nos restaura, al Dios que nos levanta, al Dios que nos da la fuerza necesaria y nos da su bendición en medio del dolor. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. 2 Corintios 4, del 8 al 11, este es el apóstol Pablo, hablando de la siguiente manera. ¿Saben qué? Leamos desde el 7. ¿Ok? El cuerpo del ser humano, el cuerpo del Hijo de Dios, ¿verdad? Del cristiano, puede a través de sufrir por Cristo, oigan esto, puede a través de sus sufrimientos por Cristo, manifestar la vida de Cristo. Ahorita les voy a explicar eso. Lean, por favor, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ok, leamos hasta el 3, hasta el 14, creo yo que es importante. 12. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Miren qué impresionante. El apóstol Pablo dice aquí, llevando por todas partes la muerte de Cristo en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada. ¿Ok? Ahora, esto está hablando en referencia a todos los padecimientos, a todos los sufrimientos que los apóstoles, en este caso, tuvieron que sufrir o tuvieron que padecer, ¿verdad? En su cuerpo, literalmente, ¿verdad? El Señor les advirtió a los apóstoles que iban a enfrentar tribulaciones, persecuciones, etc. Y miren, esta es la autoridad tremenda del apóstol Pablo al hablar de este tema, porque está diciendo que él padeció problemas, persecución, ¿verdad? Tortura, fue golpeado, ¿se acuerdan? Fue apedreado, etc. A pesar de que todo esto pasó, hermanos, él no estaba derribado. Él estaba derribado, pero no desamparado, no destruido. El apóstol Pablo pudo experimentar todo esto, queridos hermanos, pero nunca estuvo abandonado, nunca estuvo desesperado. ¿Ven qué interesante? O sea, esto es importante, hermanos, porque él consideró un privilegio, hermanos. Él consideró un privilegio que su cuerpo mortal fuera sometido a padecimiento con tal de manifestar o revelar la vida de Cristo en él. ¿Ok? Y este revelar la vida de Cristo, ¿qué es? Sino predicar, enseñar y dar testimonio acerca de Cristo. ¿Ok? Y lo maravilloso de esto es que el poder de Cristo, el poder de Jesús, levantó, vivificó y le dio lo necesario al cuerpo de Pablo para que pudiera seguir adelante, ¿ok? Le inyectó nueva vida, lo levantó y le dio la fuerza para llegar hasta el final de su vida, hasta que pudo llegar a decir, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Miren qué interesante, hermanos. La vida de Cristo, o sea, la gracia de Cristo, hermanos, la vitalidad de Cristo son suficientes para todo lo que nosotros vamos a vivir en esta tierra, en este mundo de dolor, mundo de aflicción. Todo lo que Cristo tiene para ofrecernos es suficiente, ¿verdad? Para ayudarnos a pasar por todos estos padecimientos, sufrimientos, con el fin de que podamos cumplir el llamado y el propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Eso es tremendo, hermanos. Esta es una verdad increíble. Vamos a tener aflicción, vamos a tener padecimientos, pero en medio de esos padecimientos tenemos la vida de Cristo, podemos manifestar la vida de Cristo. Sí, estamos llevando ese poder de resurrección en nosotros, ¿verdad? De parte de Cristo.
Si podemos ver esto, que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero nunca nos vamos a desesperar. Podemos sentirnos perseguidos, pero nunca desamparados. O sea, Dios nunca nos va a dejar. ¿Ven qué interesante? Podemos sentirnos derribados, pero jamás vamos a ser destruidos si nos mantenemos en Cristo, si nos mantenemos en Él. ¿Ok? Ahora, es importante, y lo mencionaba porque es una hermosa promesa, que a través de los sufrimientos, de los padecimientos, podemos tener una manifestación de la vida de Cristo, es decir, de su poder de resurrección, del que nos levanta, nos restaura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces estamos. Vamos al punto número 7. Este es un nuevo tema. Todo lo demás era, como dije, un complemento de la semana pasada. Pero Dios bendice el cuerpo con vestido y alimento. Esta es otra de las bendiciones que Dios da para el cuerpo. Acompáñenme, por favor, si son tan amables, al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Este es clásico, tradicional. Es una preciosura, una hermosura lo que el Señor dice aquí para nosotros hoy. Ok, Mateo 6. Vamos a leer del 25 al 33. Vamos a leer una buena porción para poderla comentar, ¿ok? Muchas veces la palabra de Dios es tan clara que solo con leerla o con ver lo que dice ahí en términos generales uno tiene paz y tiene gozo de lo que lee. Vean el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y puedo añadir el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Miren, el Señor Jesucristo en sus amorosas palabras está advirtiendo a sus discípulos aquí y les está diciendo, miren, no se inquieten, no se inquieten a causa de sus temores. Que no se sientan desconfiados, no se distraigan por el afán de tener alimento, vestido y todas las cosas que el mundo dice que tenemos que tener ahora. Y estamos en una generación de gente que está insatisfecha con todo, queridos hermanos. Gente que está insatisfecha con la casa que tiene, gente que está insatisfecha con la comida que tiene, gente que está insatisfecha con absolutamente todo. Esta es una generación de personas, hermanos, que básicamente buscan más y más y más y más y nunca se sacian. ¿Ok? Y qué interesante que Dios le dé su bendición a criaturas inferiores como los pajaritos, ¿verdad? A la criatura que vive afuera, ¿verdad? Sin preocuparse por esas cosas. Dios les bendice y les da la provisión también. Los lirios del campo, ¿verdad? Los viste con colores maravillosos, preciosos, con una majestad que ni el rey Salomón se pudo vestir con ello. Entonces, ¿cuánto más Dios nos va a proveer las bendiciones necesarias del alimento y el vestido para sus criaturas superiores, ¿verdad? Que es el ser humano. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, queridos hermanos. Él nos redimió con su muerte, ¿verdad? Con su sacrificio. ¿Cuánto más no nos puede dar todo lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Escuchar la voz del Señor Jesucristo cuando dice, no se afanen por su vida, no se afanen. Y hay personas que malentienden esto porque piensan que esto se refiere a no trabajar. O sea, no, yo no voy a trabajar porque el Señor dice que no me tengo que afanar, entonces no voy a hacer nada para ganarme el pan de cada día. No está hablando de eso.
Está hablando, queridos hermanos, en llenarnos del afán de este mundo, del afán de este siglo, ¿verdad? De llenarnos de que eso ocupe nuestra mente y corazón todo el tiempo. De que eso sea la prioridad y lo último que hacemos. El estar queriendo ver cómo conseguimos más, cómo logramos más, cómo tenemos más, cómo alcanzamos más. O sea, de eso está hablando. El afán de cada día, el afán del mañana, ¿verdad? Es básicamente vivir haciendo y queriendo lograr tener todo lo que queremos lograr tener, dejando de lado lo más importante. ¿Ok? No estamos hablando de no trabajar, estamos hablando de no afanarnos. De no afanarnos llenando nuestra mente y corazón y poniendo eso en el trono de nuestro corazón. O sea, el Señor está diciendo, no se inquieten. No dejen que los temores por todo lo que quieren conseguir nuble sus pensamientos y los aleje de la verdad. Los aleje de una relación personal con Dios. Si lo quieren ver en esos términos sencillos, básicamente es poner en la balanza las cosas correctas. Dios no es menos importante que lo que hacemos para conseguir la comida. Dios siempre es el centro, Dios siempre es la prioridad. Dios siempre debe ser lo primero para nosotros. ¿Ok? Y luego, como dice, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, se trata, hermanos, de no dejar que nuestra mente divague y se hunda en los afanes de este siglo, en los afanes de esta vida. ¿Ok? Bien, entonces, vámonos por favor ahora a Hechos capítulo 19. Hechos 19. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Yo estoy aprendiendo mucho. La palabra de Dios siempre tiene mucho que decirnos. Hechos 19. Ahora, oigan esto. Dios nos bendice con unción de sanidad. Eso es también muy importante, ¿ok? 8. Dios nos da también una unción de sanidad. Para el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Estamos hablando del cuerpo. Ahora, yo entiendo, déjenme aclarar una cosa antes de leer y meditar en lo que vamos a leer. Yo entiendo que hay enfermedades que vienen por la edad, por ejemplo, ¿verdad? Hay enfermedades que vienen y que no podemos tener el control sobre ello, ¿verdad? Que no podemos tener la forma de manejar o de evitar. O sea, acuérdense, estamos en un mundo de dolor, por lo tanto, de alguna u otra manera vamos a estar expuestos a que nuestro cuerpo de pecado, a que este cuerpo carnal, corrupto, este cuerpo débil a causa del pecado, ¿verdad? Se enferme. Eso es inevitable. Pero, hermanos queridos, muchas veces Dios, aún en medio de la enfermedad, puede mostrar su poder y sanarnos. Yo no sé, y apelo aquí a si alguna vez usted ha tenido la experiencia de que Dios haga algo milagroso en su cuerpo. O sea, yo les puedo hablar de mi experiencia personal, de mi testimonio personal. Puedo comentarles y contarles cuántas veces yo he visto que Dios ha hecho algo en mi vida, en mi salud, en algún momento de la vida. Recuerdo que hace unos meses tal vez, yo me sentía muy mal, me había dado una gripe extremadamente fuerte y la fiebre no cesaba. Me acuerdo que estaba en cama, básicamente mi esposa me estaba cuidando, ¿verdad? Estaba dándome la medicina, etcétera, etcétera, y la fiebre no cesaba, la fiebre no bajaba con nada de lo que ya había tomado. Ya tenía como 24 horas bebiendo mucho líquido, lo que a uno le dicen, ¿verdad? Y mi esposa estaba cuidándome. Cuando ella creo que vio que no mejoraba, de alguna otra manera, me acuerdo que me dijo que iba a orar por mí, ¿verdad? Tomó el aceite que tenemos en casa para orar siempre, me ungió con aceite, oró por mí, y alguien podrá decir, eso es porque ya había pasado el efecto viral, porque ya estaba mejorando por las horas. Pueden decir lo que quieran, pero yo sé lo que vi, yo sé lo que viví, y sé que 10 minutos después de que mi esposa oró por mí, 10 minutos después de que ella me ungió, oró por mí, creímos al Señor, mi fiebre cesó. Se los puedo decir, como le dije, alguien puede decir, no, yo no creo, pues es opinión de cada uno, pero yo les estoy contando la experiencia que yo tuve en esa ocasión. La fiebre cesó, la fiebre se fue 10 minutos después de que mi esposa oró por mí y me ungió con aceite. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa porque Dios puede darnos esta unción de sanidad, una unción poderosa para poder orar por otros, para poder que el Señor sane a los enfermos, y esa es su voluntad.
todo está siempre supeditado a que es la voluntad de Dios hacerlo. Si no es la voluntad de Dios hacerlo, pues no va a pasar. Por más que hagamos, por más que digamos, por más que tratemos de producirlo, nosotros no lo vamos a poder hacer porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre estamos supeditados a la voluntad de Dios. Entonces, eso es importante. Vean esto, eso es importante. El Señor bendice al cuerpo al darle una unción de sanidad, una unción poderosa de sanidad. Por ejemplo, vean Hechos 19. Hechos 19. El versículo 11. Este está hablando acerca del apóstol Pablo, ¿ok? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ahora, déjenme mencionarles algo acá. Este texto nos habla de algo tremendo que Dios hacía a través de la mano del apóstol Pablo, ¿verdad? Por mano del apóstol Pablo, dice. Ahora, ¿esto era para glorificar a Pablo? No. ¿Esto era para que Pablo se llevara la gloria y la honra? No. Esto era, si ven ahí lo que dice literalmente el texto. Dios hacía milagros por mano de Pablo. O sea, no dice Pablo tenía una tremenda unción que no necesitaba de nada más. No dice Pablo había alcanzado tanta estatura espiritual que Dios había depositado en él tanto. No. Dice Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ok, queda claro entonces que el apóstol Pablo tenía una unción tan tremenda a través de la palabra del Señor, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo, que Dios trajo unos milagros excepcionales y extraordinarios a través de su mano. ¿Ok? Y miren qué interesante, porque básicamente los paños o estos delantales o estos pañuelos eran los que el apóstol Pablo usaba mientras trabajaba en sus labores, ¿verdad? Probablemente del día a día. Pero cuando estas telas estaban ungidas, ¿verdad? Por lo que Dios hacía a través del apóstol Pablo, y estas telas eran puestas sobre los cuerpos de las personas enfermas, de los que estaban poseídos, entonces la gente era sana inmediatamente. Miren qué interesante. Ahora les leo una cita textual de la hermana Hicks en su libro, porque obviamente de esto estamos estudiando todo, ¿verdad? Cuán poderoso es el cuerpo cuando está entregado, ungido y es usado por Dios, de acuerdo al propósito de su voluntad. Qué importante, qué impresionante. Cómo la gente podía ser sana solamente con los paños de que usaba el apóstol Pablo. ¿Ok? Hasta los demonios eran expulsados a causa de esta unción tremenda que tenía el apóstol Pablo. Ahora, ese es el tipo, quiero ser muy enfático, ese es el tipo de unción de sanidad que puede tener nuestro cuerpo si nosotros nos rendimos y nos entregamos con consagración al Señor, con dedicación al Señor. ¿Ven? Es importante por eso, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Ya les conté mi experiencia, no puedo hablar de otra cosa, no puedo decirles otra cosa más que lo que vivimos en esa ocasión que yo estaba enfermo y mi esposa oró por mí. Como les digo, alguien podrá decir, la medicina, esta tal cosa, pero yo sé que Dios hizo algo en mí 10 minutos después de que mi esposa oró por mí. Entonces, Dios puede hacer eso, ¿ok? Dios puede hacer eso. Si usted de alguna manera está enfrentando alguna enfermedad, algún padecimiento, confíe en el Señor, tenga fe en el Señor, ore por usted mismo, ore por otros, unja a otros que están enfermos y crea en el Señor. O sea, no nos corresponde a nosotros sanar a las personas, no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es creer que Dios lo puede hacer, tener fe que Dios lo puede hacer y orar esperando la voluntad de Dios en eso, esperando la voluntad de Dios en relación a esa enfermedad. Si es la voluntad de Dios, entonces el Señor va a usarnos pues para su gloria, para su honra, ¿verdad? Para sanar a otros.
¿Ok? Eso es importante. Bien, con eso terminamos el tema de Dios bendice el cuerpo. Ahora bien, vamos al cuarto punto. Este era el tercer punto. Voy a poner acá, cuarto punto. El cuarto punto es que Dios va a juzgar todos los cuerpos. ¿Ok? Dios juzgará todos los cuerpos. Eso es importante, ¿ok? Aquí vamos a mencionar dos cosas. Ok, número uno, vamos a ver claramente dos cosas o dos momentos de juicio. Ok, dos momentos en los que se va a juzgar a las personas. En el primer lugar, vamos a ver el tribunal de Cristo. Déjenme explicarles eso rapidito, ¿ok? El tribunal de Cristo es uno. Y dos, el juicio del trono blanco. Vamos a ver, ¿por qué vamos a mencionar esto? Porque nuestro cuerpo, ¿qué creen? Tiene que ver con esto, tiene que ver con este estado en el que Dios nos va a llevar a estar, valga la redundancia, frente a su trono. O sea, vamos a ser juzgados, nuestro cuerpo va a estar ahí en ese momento. Nuestro cuerpo va a estar presente el día que seamos juzgados. Miren qué interesante, ¿ok? Por ejemplo, 2 Corintios 5:8, ahí donde se menciona el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:8. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Esto es importante porque hay muchas personas que se confunden, ¿ok? Muchas personas confunden el tribunal de Cristo con el juicio del trono blanco y no son la misma cosa. Ahorita lo van a ver. 5:8. Leamos desde el 6. Ok, sí. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, ahora, aquí vamos al punto crítico. El tribunal de Cristo, hermanos, debería en serio de hacernos reflexionar en nuestra forma de actuar. Y déjenme decirles por qué. En el tribunal de Cristo van a ser juzgados y los vamos a dar cuenta, ¿quiénes? Los creyentes. Ok, pongan atención en esto, por favor. Los creyentes son los que van a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, por eso les digo, este tribunal de Cristo debería de hacernos pensar realmente en aquellas cosas que hacemos con nuestro cuerpo, si son buenas o son malas. Porque todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, de eso vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, cuando estemos ahí frente a Él, ¿verdad? Como vencedores, como cristianos, hermanos. Ahora, vean esto, esta verdad debería, hermanos, llenarnos de emoción, la verdad, debería despertar en nosotros un gozo y una alegría de saber, hermanos, que todo lo que hacemos, lo vea la gente o no lo vea la gente, todo nuestro caminar cristiano, nuestra jornada espiritual, ¿verdad? Todo, hermanos, va a ser revelado delante del Señor. Como les digo, podemos haber hecho grandes contribuciones al cuerpo de Cristo, podemos haber bendecido a otros, ayudado a otros, ser apoyo para otros, y probablemente la gente nunca nos va a dar las gracias, pero ¿saben qué? Va a haber un tribunal de Cristo donde todas nuestras obras buenas y malas van a ser recompensadas. Miren qué maravilloso. ¿Y qué es lo que va a estar ahí? Nuestros cuerpos. Los cuerpos que el Señor nos haya dado en ese momento en el que estemos delante de Él y estemos presentes ahí para ser recompensados por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras en su defecto, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, como gente que ha caminado. Y hermanos, esto debería de librarnos y debería de quitar de nosotros todo deseo de estar perdiendo el tiempo, de estar
haraganeando, si me perdonan la expresión, ¿verdad? Y ser diligentes para con el Señor, usar bien nuestro tiempo, usarlo de la manera correcta. Y hermanos, el Señor Jesucristo va a juzgar a su pueblo, va a juzgar a su gente, a sus vencedores, ¿verdad? En este tribunal. Y vamos a dar cuenta de todas las obras que hayamos hecho con nuestros cuerpos, sean buenas o sean malas. ¿Ok? Y lo importante de todo esto, hermanos, es que Jesús, el Señor Jesucristo, es un juez justo, es el gran juez. Y Él va a ser muy justo y correcto en darnos todas las cosas, todas las recompensas conforme a lo que hicimos, sean buenas o sean malas. ¿Está claro eso? Entonces, el tribunal de Cristo es para cristianos, es para creyentes. Ahí vamos a estar todos los que fuimos redimidos, comprados, perdonados, para dar cuenta de lo que hicimos con nuestra salvación, después de ser salvos. ¿Ok? Para dar cuenta que hicimos con nuestras obras, con la forma en la que honramos al Señor o con la forma en la que no honramos al Señor. Entonces, qué maravillosa promesa. Todo lo que hagamos en esta tierra, todo lo que sembremos en esta tierra, sea que lo vean, sea que no lo vean, sea que lo agradezcan o sea que no lo agradezcan, va a tener su recompensa en el tribunal de Cristo. Maravillosa promesa, ¿verdad? Ok, ahora el juicio del trono blanco, esa es otra cosa. El juicio del trono blanco es para creyentes y no creyentes. ¿Ok? Y miren, la hermana Hicks incluso lo ponía de esta manera y lo voy a decir así como ella lo ponía. El juicio del trono blanco incluye a los creyentes que no son vencedores y a los pecadores. ¿Ok? Y el juicio del tribunal de Cristo incluye a los creyentes que son vencedores, es decir, a los creyentes que crecieron en la estatura del varón perfecto, crecieron en su jornada espiritual. ¿Ok? Y el juicio del trono blanco es para aquellos creyentes que no crecieron, que no avanzaron, que tal vez fueron salvos, pero no crecieron, o sea, se quedaron en el 30%. ¿Ok? Lo digo de esta manera porque ella lo enseñó así en este libro, ¿verdad? Y es importante, creo yo, nos ayuda a ubicarnos un poco mejor en esto, ¿verdad? Ahora, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a empezar ahí. Este es el juicio del trono blanco. ¿Qué está presente ahí? Los cuerpos de los humanos. ¿Se dan cuenta? Todo cuerpo, toda persona que ha nacido en la tierra, toda persona que de alguna manera respiró o vivió, llegó a esta tierra, va a estar en este juicio del trono blanco. Ya lo vamos a ver. Ok, Juan 5:22 dice lo siguiente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Ven? El Señor Jesucristo es quien va a hacer el juicio y Él es el juez justo, Él es el gran juez, Él es el que no se equivoca en sus decretos o no se equivoca en sus veredictos. ¿Ok? Número 1, el Señor Jesucristo va a ser quien va a juzgar en el juicio del trono blanco. Vean esto, Juan 5:25, también un poquito más atrás o adelante, sí, adelante. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Ok? Qué importante, hermano. Está hablando de cuando el Señor venga, cuando el Señor sea el momento en el que Él emita su voz, ¿verdad? Y llame a todos a su presencia a dar cuentas. A dar cuentas. Importante. Más adelante, por ejemplo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer el juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ok? Entonces, esto establece un principio espiritual muy importante. El Señor Jesucristo ha recibido la autoridad de su Padre para ejecutar un juicio contra el ser humano, contra los hombres, contra los cuerpos de los hombres. ¿Ok? Entonces, el Padre le ha dado al Hijo todo el poder en el cielo y en la tierra, toda la autoridad, ¿verdad? Toda la soberanía sobre todas las obras del hombre. ¿Ok? Y Él es la cabeza de todas estas cosas, por lo tanto,
Entonces puede juzgar todo. El Hijo, ¿verdad? El Hijo puede juzgar todo. El Padre gobierna y juzga a través del Hijo. ¿Ok? Porque Él entregó toda la autoridad y todo el poder a su Hijo. Ahora vamos al punto más importante, Apocalipsis 20. Solo teníamos que establecer ese principio de que el Padre le dio al Hijo toda autoridad de poder juzgar. ¿Ok? El tribunal de Cristo, Cristo juzga a los creyentes vencedores, ¿verdad? Para recompensarlos conforme a sus obras, sean malas o sean buenas, lo que hicieron en su jornada espiritual, en su crecimiento. ¿De acuerdo? El juicio del trono blanco nos habla de creyentes no vencedores y pecadores, ¿verdad? Unos para salvación y otros para condenación, obviamente, ¿verdad? Vean el Apocalipsis 20, 11 dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Pero vean esto es impresionante. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Precioso el versículo 15, es impresionante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué impresionante! El Señor Jesucristo va a juzgar a los creyentes no vencedores y a los pecadores en el juicio del trono blanco. ¿Ok? De acuerdo al todo el propósito de la voluntad del Padre, de acuerdo al plan maestro del Padre, ¿verdad? Él va a recompensar a cada persona justamente por sus obras. Sean buenas o sean hechas o sean malas, todas las obras que fueron hechas a través del cuerpo. Ven qué importante. Esta es la conexión total. Es nuestro cuerpo el vehículo que usamos para hacer obras, sean buenas o sean malas. Entonces nuestro cuerpo va a estar ahí presente cuando sea juzgado por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Ven? Entonces, todo esto que hemos visto, todos estos principios, ¿verdad? De cómo el cuerpo está corrupto, cómo debemos cuidar y santificar nuestro cuerpo, cómo Dios ha dado bendiciones tremendas para el cuerpo, deben ser una muestra de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Porque no solamente Dios nos ha dado mandamientos para cuidarlo, bendiciones para el cuerpo, nos ha dado advertencias sobre la corrupción del cuerpo, sino también hoy tenemos claro, hermanos queridos, que vamos a dar cuentas con nuestro cuerpo y vamos a dar cuentas de lo que hizo nuestro cuerpo delante de la presencia del Señor. Y como juez justo, queridos hermanos, el Señor no se le va a escapar nada, sea bueno o sea malo, sea para salvación o sea para condenación. Todo va a quedar registrado, todo lo que nuestros cuerpos han hecho va a quedar registrado. Entonces, miren, el trono blanco va a ser para creyentes no vencedores. Entiéndase que estos creyentes no vencedores se refiere a cristianos inmaduros, a cristianos que, por así decirlo, nunca rindieron su vida al Señor, sino que fueron salvos, conocieron al Señor, le dieron una oportunidad al Señor, si lo podemos decir en esos términos, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, si le damos lugar al Señor en nuestro corazón, pero no crecieron, probablemente no avanzaron, no se interesaron más en la palabra, quedaron ahí simplemente como como salvos, como por fuego, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Estos son creyentes no vencedores y pecadores. Entiéndase que pecadores es todo aquel que no fue redimido y comprado por la sangre de Jesús. Ellos pasan al juicio del trono blanco, y lo que es impresionante que leímos en Apocalipsis dice muertos grandes y pequeños. O sea, no hay nadie, como ya dije, que haya nacido en este mundo, que haya venido a esta tierra en forma de cuerpo de mi espíritu, que no vaya a estar parado aquí frente al Señor en ese juicio del trono blanco. Grandes y pequeños, grandes y pequeños. Los que murieron en el mar, los que murieron en la tierra, los que murieron en cualquier lado, están parados ahí en el juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para ser juzgados según sus obras. Obras que hicieron con sus cuerpos. Obras que hicimos con nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, qué importante, tanto en el tribunal de Cristo como en el trono blanco van a estar nuestros cuerpos. ¿Ven?
Ahora, hermanos, con eso creo que terminamos el tema del cuerpo del hombre. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden mandarla aquí en el chat y la vamos a abordar, Dios mediante, en la siguiente lección. ¿Okay? Ha sido impresionante esta jornada o esta aventura de estudiar el cuerpo humano a la luz de la palabra, todo lo que Dios tiene que decir, o bueno, por lo menos unas partes de lo que Dios tiene que decir, porque es un tema extremadamente extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Terminamos esta lección hoy y vamos a seguir, si Dios lo permite, la siguiente semana a comenzar a estudiar el alma del hombre. ¿Ok? Es un tema también inmenso, pero como no tenemos ninguna prisa, estamos aprendiendo poco a poco lo que Dios está determinando para nosotros en este tiempo. Ok, si no tienen ninguna duda, vamos a orar. Acuérdense que debajo en la descripción del video van a encontrar el enlace para el cuestionario y para que puedan trabajar en ello. Envíenlos, nosotros siempre leemos las respuestas, siempre las vemos y nos da mucho gusto que estén avanzando, estén aprendiendo y estén dedicando más tiempo para esto. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por bendecirnos con esta enseñanza, Señor, tan maravillosa al mostrarnos en tu palabra todo lo que tú buscas y pides de nuestro cuerpo, Señor Dios. No es algo poca cosa para ti, Señor. Tú lo creaste a tu imagen y semejanza y tú tienes un plan perfecto para él, Señor. Gracias te damos, Señor, por este vehículo que nos has prestado para poder conocerte, para poder amarte, para poder servirte en esta dispensación o en este tiempo en que nos permites vivir, Señor. Padre, te doy gracias hoy por darnos esta oportunidad de conocerte a través de nuestro cuerpo, Señor, y de poderte servir y de poder hacer obras en él. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a que esas obras sean dignas de ti, Señor, que sean obras genuinas, agradables delante de ti, Señor. Que puedan ser obras que traigan una recompensa eterna para nosotros, Señor. Perdónanos si hemos llenado nuestras manos de malas obras, de malas acciones, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos si con nuestras manos hemos herido y golpeado a otros, Señor. Perdónanos si con nuestra actitud probablemente hemos dañado corazones, Señor. Perdónanos y clamamos tu preciosa sangre sobre nosotros, Señor. Purifícanos, límpianos, Señor, de eso. Límpianos de todas nuestras malas obras, Señor. Santifica hoy nuestras manos, Señor, y danos tu poder y la unción que tú quieras para que podamos servirte, Señor, podamos servir a otros, Señor Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, quiero pedirte de una forma muy especial por aquellos hermanos, Señor, que de alguna manera están enfrentando algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimientos físicos, Señor. Padre, extiende tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Tú sanaste antes y puedes sanar ahora, Señor. Pero por eso te pedimos que extiendas tu mano de sanidad, Señor, sobre aquella persona que está escuchando, que está viendo este estudio, Señor, y está pasando algún tipo de enfermedad. Padre, de la misma manera que usaste al apóstol Pablo, Señor, hoy extiende tu mano y tócanos a cada uno de nosotros que estamos de alguna manera padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor Dios, Padre. Tú eres el mismo Dios del apóstol Pablo, Señor, el mismo Dios del apóstol Pedro, el mismo Dios que sanó multitudes, Señor, sigue siendo el mismo. Tú puedes sanarnos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Toca nuestros cuerpos, levanta nuestros cuerpos, restaura nuestras fuerzas, Señor, que podamos seguir adelante sin desmayar en el nombre de Jesús. Te doy las gracias y te bendigo por cada uno de mis hermanos. Quédate con nosotros y síguenos bendiciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado en el servicio de mujeres a las 3 de la tarde, el domingo en la mañana nuestro servicio general y el domingo en la tarde a las 4 de la tarde. No olviden que mañana vamos a tener nuestro estudio siempre del árbol de la confianza en la naturaleza de Dios a las 9:30 de la mañana, como siempre la tenemos, ¿ok? Así es que no se olviden conectarse con nosotros a esa hora en Zoom. Que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Buenas noches.